Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión en la cual pues estamos llevando a cabo el proceso para certificación en el tema de atención a mujeres víctimas de violencia de género por parte de la Secretaría de Educación Pública y el Conocer, herramientas fundamentales para poder llevar a cabo pues estas actividades tan específicas, de tanta sensibilidad como lo es la atención a personas víctimas y más con este grado de violencia de género. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a un gran experto académico, servidor público, ex contrincante para la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro. Lo digo en plan de algo chusco, porque digo, siempre hemos sido amigos, hemos trabajado en la academia por muchos años y cuando contendimos para Ombudsperson tuvimos ahí la oportunidad de estar en el proceso de elección. Pues les presento al maestro Alberto Buendía Madrigal. Él tiene estudios de doctorado por la Universidad de Salamanca, ha realizado estudios de maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho, también por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha realizado estudios de especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, dentro de algunas de las muy diversas actividades de las cuales ya también les hice llegar la currícula completa del maestro Buendía. Ha sido comisionado del Centro de Atención Integral en Guanajuato. También ha sido titular del Centro de Atención Integral a Víctimas en Querétaro, delegado en Querétaro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, delegado de la Procuraduría General de la República en Querétaro, e igual, director general de atención a víctimas del delito en la Procuraduría General de la República, ya ha combinado su actividad en el servicio público con la academia, siendo docente de varias instituciones a nivel nacional, como lo es por mencionar algunas, la Universidad Anáhuac, la Universidad Mondragón, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad La Salle, entre otras más. Pues Alberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, realmente una persona muy calificada para hablar en el tema de víctimas y te escuchamos con toda atención y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Pues Bienvenido, adelante. muchas, pues muchas gracias por la invitación. La realidad, y lo platicábamos con el doctor Sergio, hoy tenemos un punto interesante de análisis de este proceso de cambios y obviamente, de proyección referente a la actividad que tienen las instituciones, los retos que tienen las instituciones y más en el ámbito de la progresividad de los derechos humanos. Efectivamente, nos ha tocado conocernos aquí en Querétaro un antes y un después desde la academia y siempre hemos sido en este proyecto académico de poder contribuir desde el ámbito del trabajo y creo que hoy nos toca compartir un poquito y quisiera dejarlo abierto desde el propio trabajo que me ha tocado aquí en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, previo, como ya comentaba, desde el ámbito de Procuración de Justicia. Me ha tocado integrar estos temas desde la formación en el ámbito de la abogacía, en un sistema mixto con tendencia inquisitiva. Nos toca las reformas constitucionales, este apartado C del artículo 20 constitucional, y me toca transitar el sistema penal de justicia en el ámbito acusatorio. Entonces, nos da esa parte de poder compartir con ustedes lo que hoy se tiene en atención a una garantía y, por supuesto, un ejercicio amplio de derechos de las víctimas. Y cuando hablamos de este tema, de la situación que se genera con las diferentes perspectivas en derechos humanos, no discriminación de género y obviamente un tema de atención diferenciada especializada, ha permitido trabajar en este ámbito del sistema de justicia y obviamente todos los sistemas cuando hablamos de personas en situación de víctimas. Yo lo dejaría en un tema de intercambio, si me permite el doctor, con la finalidad de conocerles y por supuesto su participación es importante,
desde el ámbito práctico, seguramente desde la profesión que ustedes han trabajado, ¿no? Desde el ámbito profesional o académico, y no podemos dejar de identificar, por supuesto, el análisis sobre aspectos que nos orientan en atención de tres ejes, ¿no? La incidencia delictiva, que apenas el 18 de septiembre genera una observación INEGI, como ustedes saben, nos permite identificar los retos a partir del tema no solamente cuantitativo y cualitativo, relacionado con la perspectiva de atención a partir de los hechos delictivos, la percepción de las personas en el ámbito victimal y el tema de evaluación, ¿no? Estamos siempre siendo evaluados desde el ámbito institucional. Hay obviamente indicadores que han permitido identificar tanto el tema de procuración de justicia como de administración de justicia, como la defensa en el ámbito de las instituciones encargadas de la defensa del justiciable, y por otro lado, el tema de la comisión ejecutiva, de la cual hoy me toca ser parte en este ejercicio, y de las comisiones estatales. Esto abre una gran amplitud de entender que el foco de atención en cuanto a la incidencia que marca, y quise manejarlo desde una presentación muy sencilla que seguramente ustedes ya tienen identificado, pero para que podamos ponerle un poquito de focalización de lo que obviamente implica esta parte institucional y una doble vía. Cuando hablamos de esta parte de retos o de cuál es lo que tenemos que atender, comúnmente son dos vías importantes, ¿no? La parte penal en cuanto a la defensa desde el inicio de una carpeta de investigación con o sin detenido, desde la denuncia o querella hasta la ejecución de la pena, donde tenemos que ver la reparación obviamente integral de la víctima o víctimas. Y la otra son las vías no jurisdiccional, que conocemos perfectamente bien, lo platicaba el doctor, esta parte del ombudsperson, que tiene que ver desde el ámbito constitucional, el 102 apartado B, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me voy a referir en un tema general de lo que tiene que ver la federación y por supuesto lo vamos a plantear desde el ámbito estatal, porque estas instituciones tienen que ver a una apertura desde el ámbito de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, que si nos ponemos de este lado, generaría un primer contacto de escucha, dado cada caso en particular, ¿no? Una escucha que me permita entender y ponerme del lugar de la persona, cuál es el hecho victimizante o el hecho del cual generaría un análisis del delito, dogmáticamente hablando, el análisis de la adecuación al tipo que me está refiriendo, o el hecho fáctico que comúnmente se identifica y que empieza a analizarse. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Ah, ok, perdón, ok. Ahí tú manejas el tema de los mensajes, ¿verdad, mi estimado doctor? Gracias. Este, ¿Qué tenemos hoy en día en atención a este esquema de la parte que nos toca a nosotros de poder presentar? Hice una pequeña presentación en la noche, espero que les sea de utilidad en atención a un tema de ejercicio. ¿Si se alcanza a ver la presentación? Sí. Ok. Hablando de esta parte que comentaba el doctor en la invitación, ¿qué condicionantes o qué tengo que ver? Primero, el análisis desde el ámbito jurídico, cuando hablamos con una persona en una primera entrevista o contacto, de la problemática que tiene en particular. ¿Cuál es el hecho, no? El hecho del cual se acerca a una institución que es conocedora, y me refiero técnicamente al ámbito jurídico, y ponernos del otro lado porque es un tema de atención multidisciplinaria. Cuando hablamos de las personas, entendemos desde una óptica bastante más amplia del tema jurídico, ¿no? Para que podamos tener este seguimiento es sentarnos de aquel lado, ver la problemática, ver que esté bien, y esto involucraría desde un ámbito médico-psicológico, una primer contención, si es que en ese momento requiere, y abrir las posibilidades para conocer esta parte del hecho fáctico o del hecho victimizante o del análisis del tipo penal del cual me está refiriendo, porque si nos podemos saber, hay una parte dentro del propio sistema, constitucionalmente hablando, que generaría obviamente las garantías que marca el artículo primero, cuarto, octavo
obviamente del 14 al 23, que tienen que ver con el propio sistema de justicia penal. Pero la otra es qué pasa relacionado con también esta parte de su acompañamiento y defensa a partir de una queja en contra de un servidor público o institución que ha violentado algún derecho fundamental que obviamente tenemos que darle el acompañamiento para que presente su queja y dar seguimiento. Eh, Esta parte yo así lo dividí. Comúnmente soy como muy reflexivo para entender un tema de identificar con indicadores obviamente formalizados, institucionales. También está el secretariado ejecutivo, que involucra también una constante análisis sobre la incidencia y por supuesto cuando hablamos de incidencia de delitos hablamos de personas en cuanto al hecho que se le imputa a un sujeto como justiciable o una persona afectada o situación de víctima referente a ser víctima directa o indirecta, ¿no? Apenas salió esta semana, estamos hablando de la encuesta nacional de victimización, percepción, obviamente de seguridad 2025, hace un análisis de 2024, seguramente ustedes ya lo analizaron, y dado el tema que están tocando, por supuesto, vemos un mayor número en cuanto a la parte de incidencia en situaciones de víctimas, la mayor parte son mujeres, ¿no? Evidentemente, esta parte que identificamos en relación a estos hechos, a partir de la denuncia o querella, podemos tener claro que el mayor número de trabajo en recepción de denuncias los llevan las fiscalías estatales, ¿no? No así, claro, la Fiscalía General de la República, con delitos, por supuesto, a veces de un impacto social importante, trata de personas, delincuencia organizada, relacionado con hechos que tienen un gran impacto, ¿no? Pero si seguimos, digo, al final lo voy a compartir con el doctor. eh, Nada más quise sacar este esquema de análisis referente a el tema de identificación de delitos. ¿Cómo está la tasa referente al tipo de sexo? Si se dan cuenta, se basa más en el tema de delitos sexuales, referente a 8 veces mayor de las mujeres. Y claro, ahí ustedes van a ver la diferencia referente al índice tanto de denuncia como también del otro lado, el tema de la cifra negra, que también hace un análisis relacionado con los delitos de los cuales interviene en un primer momento, pues la facultad que tiene las fiscalías, 21 y 102 apartado A, de investigar y perseguir los delitos. Importante, ¿no? ¿Qué pasa para nosotros? Esto involucra una gran intervención, primero en un primer contacto, las instancias garantes como son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la recepción y atención integral de las víctimas en un tema diferenciado especializado y que tenemos que ver, en este caso de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad, tenemos a las mujeres, ¿no? También identificamos aspectos niñas, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, migrantes, de comunidades indígenas, diversidad sexual, y que esto involucra un primer contacto. Digo, es algo que seguramente ustedes ya habrán identificado, el corpus juris o el cuerpo jurídico, tanto nacional y claro, internacional, que hoy marca el primero constitucional, pero nuestra constitución nos permite trabajar y garantizar desde el artículo primero los derechos y sus garantías de las personas a partir del principio pro persona, obviamente en favor de las víctimas, o adecuaciones relacionadas con la interpretación y, por supuesto, ponderación de derechos a partir de los principios, ¿no? Esto involucra que la obligación del Estado es investigar violaciones a derechos humanos y, por supuesto, sancionar y reparar. Pero también esto nos abre el gran análisis de analizar estos derechos positivizados a partir del ámbito del acceso a la justicia, ¿no? Acceso a la justicia que evidentemente en la mayor de las partes, las víctimas en situación, o en estas víctimas en situación de víctimas, mujeres, por supuesto, genera en primer momento el acceso a la justicia, a la verdad y reparación, dependiendo el delito específicamente, ¿no? Reglas que tenemos en códigos penales, que también hemos tenido esta oportunidad de analizar cambios en el ámbito de fuentes reales y fuentes formales por una serie de adecuaciones a nuevos tipos penales, donde vemos la mayor amplitud a partir del trabajo legislativo que hoy genera nuevos tipos a partir de la tecnología, las imágenes, el tema de protección a las mujeres, a menores, niñas, niños o adolescentes, y que esto involucra también aspectos que tienen que adecuarse
con un tema de trabajo no solamente especializado de los operadores, sino también de protocolos de atención que ha generado las fiscalías, obviamente en el ámbito jurisdiccional, un antes y un después de la Suprema Corte, y que también involucra a la participación y especialización de los operadores, me refiero a asesores jurídicos, que lo voy a dejar hasta el final, referente a esta función. Tenemos una gran importancia, claro, en el tema de la figura que conocemos desde el ámbito que se generó en la Constitución del 17, el Ministerio Público, el defensor, y esta figura que evidentemente ya no está nueva, pero obviamente tiene su proceso de maduración, el asesor jurídico que hoy tiene una alta obligación de acompañamiento, asesoría y representación de las víctimas en el procedimiento penal, ¿no? Reglas que ustedes conocen, si estoy hablando del Código Nacional, se ha adecuado también referente a las reformas que hemos tenido a partir de los cambios de feminicidio, perspectiva de género, adecuaciones del artículo cuarto constitucional referente a grupos, me refiero a adultos mayores, personas afrodescendientes, y también la Ley General de Víctimas, que es la parte reglamentaria del artículo 20, apartado C, y que también se relaciona con el apartado de víctimas en el 105 al 109 del Código Nacional, que esto también ha tenido una serie de adecuaciones. Un tema que se ha generado en un tema de mayor interés para el tema de los operadores, conocer perfectamente bien esta ley como una herramienta importante en el contexto de garantizar estos derechos en estas dos vías, penal como de derechos humanos. Me refiero en el sistema de justicia penal como el sistema de derechos humanos. Como todo, este andamiaje jurídico nos lleva de la mano a entender no solamente la función de la institución a partir del reglamento, un estatuto orgánico a partir de su función y los lineamientos que hoy se regulan para, una vez que tenemos una víctima que es reconocida, el otorgamiento de estos recursos o ayuda o asistencia y reparación a personas en situación de víctima. Esto es lo que nosotros nos permite tener un primer contacto. El primer contacto que tenemos, y lo platicaba bien el doctor, referente al primer aspecto que se tenía, esta unidad era una delegación, hoy es un centro de atención integral referente a la función que tiene, y es el primer contacto ciudadano referente a la apertura de generar no solamente desde el ámbito multidisciplinario, sino el acompañamiento jurídico de cualquier persona que requiera y que obviamente se le pueda apoyar en situación de víctima. Nosotros también tenemos que ver, y este es un tema muy interesante relacionado con los aspectos de la formación del operador. Quiero compartirles que también es un tema obligado para cualquier abogado o abogada hoy, a partir de estos retos de la defensa, conocer también el cuerpo o el cuerpo jurídico internacional a partir de cada caso, los criterios que han generado obviamente la Corte Interamericana, a partir de sus resoluciones, las orientaciones que tienen que ver a partir de las sentencias y no solamente de lo que hoy vemos en el ámbito de aplicación de cada caso, ¿no? Que me permita generar a partir de principios, a partir de garantizar en forma adecuada, progresiva, de este tema que tengo que defender y del hecho en particular ante la instancia que es procuración, administración, obviamente llevándolo hasta los últimos medios de impugnación, recurso y amparos, ¿no? Esta parte es muy importante porque además la pregunta sería, ¿qué pasa con las y los abogados que hoy toman una responsabilidad de ser asesores jurídicos? Pues tienen que ampliar esta parte de su formación especializada porque no solamente atienden el marco constitucional, código penal o adquisitivo o ley nacional o la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino deben tener una amplitud en el ámbito administrativo, civil, y que esto también tiene que ver con la ley de amparo, ¿no? Específicamente para que se garanticen estos derechos en la defensa, siempre buscando parte de este ejercicio, lo que en el hecho genere para su satisfacción del hecho victimizante una reparación integral, que esto es un tema importante. Eh, este aspecto, cuando hablamos del tema que ustedes están viendo con el doctor, cuando hablamos de el ámbito de víctimas, mujeres con una perspectiva de género, pues obviamente ha habido una serie de adecuaciones que también ha generado modificaciones a partir
del ámbito jurídico y que en este esquema nosotros analizamos desde un primer aspecto que se genere esta garantía. Derecho constitucional, en su apartado C del artículo 20, que podemos ver que la amplitud, si nos vamos a analizar cada uno de ellos, recorre desde el propio sistema de justicia, inicio, carpeta, en el ámbito del procedimiento, el proceso penal ante un órgano jurisdiccional y obviamente también estoy hablando de esta defensa ya no solamente del juez de distrito, sino a partir del planteamiento de los agravios ante un magistrado y que también involucra este ejercicio que tenemos que ir de la mano con una participación de las víctimas. ¿Qué pasa del otro lado? Por supuesto, la persona que resiente esta afectación o daño puesta en peligro, pues no es conocedora muchas veces hasta sus derechos, es gente en situación de vulnerabilidad, que hay que generar este trabajo no solamente con el abogado, sino con el psicólogo, el médico, el trabajador social, para acercarle los mínimos necesarios para transitar referente a este hecho que sufrió a un proyecto de vida, ¿no? Importante, estas 7 fracciones tienen que ver no solamente el derecho a la asesoría jurídica, a la coadyuvancia, a la atención médica y psicológica, a impugnar las resoluciones, a solicitar la identidad reservada en el caso de riesgo de la víctima, ¿no? A que pueda aportar datos de prueba. Y todo esto viene de la mano en este aspecto de un trabajo con el abogado o la abogada. Es muy importante generarlo desde un primer planteamiento, claro, desde una visión metodológica formativa referente a la estrategia de la defensa que se va a llevar, ¿no? El Código Nacional, como ustedes saben, es la parte adjetiva y me permite ver y conocer desde el ámbito del primer contacto, desde la carpeta de investigación, con la denuncia o querella, donde hay una gran amplitud de poder resolver el caso en concreto cuando hay un hecho delictivo, ¿no? Planteamiento, obviamente, el análisis sobre la gravedad del delito, o la conducta o la afectación, y estos mecanismos que siempre son, obviamente, de análisis con la víctima, en escuchar qué es lo que ella en ese momento sobre el hecho del cual es víctima por el delito, qué es lo que quiere, lo planteamos como un ámbito de escucha referente a el hecho del cual estamos acompañando, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque muchas veces en esta parte de acompañamiento tiene que ver a resolver una salida alterna a través de un mecanismo que tiene que ver con una mediación o conciliación, un acuerdo reparatorio, el análisis de lo que es un procedimiento abreviado o agotar toda la instancia en la participación activa, porque son aspectos donde la misma víctima siendo la parte que resintió esta conducta en la construcción de los datos de prueba. Datos de prueba que podemos ver desde un primer momento para que el fiscal federal lleve las líneas de investigación desde el ámbito objetivo, profesional, ético y siempre en el ámbito de garantizar estos derechos en el procedimiento. Y la otra que involucraría irnos a esta etapa de llegar hasta el juicio, pues lo que queremos es en cuanto al reconocimiento de este esquema donde exista una sentencia de la persona justiciable y obligado, por supuesto, del asesor y más del Ministerio Público a solicitarle una reparación que muchas veces volvemos a lo mismo por el gran sistema y carga de trabajo que se tiene en las fiscalías, dependiendo de este hecho, la conducta delictiva o el acompañamiento distinto estoy hablando del esquema general, pues ya los vemos en temas más especializados que muchas veces llevan las fiscalías. Primero, porque por ley se crean unidades especializadas para atención a víctimas de delito en el caso de mujeres, violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia de género y delitos sexuales, que esto ha generado un trabajo más especializado, con protocolos de atención y un trabajo multidisciplinario. Y la Ley General de Víctimas, por supuesto, si se dan cuenta, es mucho más amplia del acompañamiento y genera todas las etapas en la vía del procedimiento penal. Y esto involucra a conocer perfectamente bien, abrir no solamente el acceso el acceso a la justicia, sino también la obligación que tienen los fiscales, que donde se adolecen muchas veces referente a el trato digno, a ser escuchados, a participar,
a aportar, a que se les genere la comunicación asertiva y coloquial, obviamente, para que entiendan qué pasa en ese procedimiento, qué va a pasar, en qué etapa están, ¿no? A solicitar una medida de protección, a generar en su momento estos esquemas en su participación a ser escuchados. Importante, muchas veces no solamente se habla a través del asesor o asesora, sino que también ellos son escuchados sobre este hecho, ¿no? Este sentir ante un juez, ante un ministerio público, el antes y después de una lesión o un ámbito de salud relacionado con una conducta delictiva, genera también la sensibilidad de quien en ese momento está investigando o va a resolver, en este caso, el proceso a través de una sentencia. Entonces, no me aboco tanto a esta parte porque seguramente ustedes ya han identificado este cuerpo jurídico. Sí es importante recalcar que en el sistema de atención a víctimas, el tema del corpus juris es identificado y analizado desde estos tres aspectos, ¿no? Constitución, Código Nacional y Ley General de Víctimas. No quiero decir que hay otras leyes, por supuesto, hay muchísimas más que abren la posibilidad relacionada con el procedimiento, ¿no? En el caso, de ejemplo, Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes, en el caso de los mecanismos alternativos a la acción de controversias, ley de ejecución penal, ¿no? En el caso de leyes generales o leyes nacionales que tengan que verse en el caso de desaparición forzada, que ha tenido cambios, y por supuesto el de trata de personas, el de tortura, dependiendo, volvemos a lo mismo, el tema en particular que tenga que analizarse y claro, el catálogo en general del Código Penal o la remisión a una ley especial en el caso que tengamos una víctima. ¿Cuál es el tema identificado normativamente? Pues por supuesto, tanto el Código Nacional como la Ley General de Víctimas señalan a esta persona o las personas que son obviamente el sujeto pasivo, tanto de la conducta como del delito, que resienten o son afectadas de forma directa por la conducta del sujeto activo, justiciable, imputado, ¿no? Relacionado con el bien jurídico que es afectado, en esa amplitud que es afectada su persona, su patrimonio y el ámbito que esto genera a partir del análisis de la descripción que nos marca, por supuesto, el Código Nacional. Son sujetos y partes en el procedimiento y también lo define en el artículo 108 y los derechos del 109 referente al Código Nacional, ¿no? También hay una gran identificación. La Constitución habla de las víctimas y ofendidos y también podemos entender esta vinculación relacionada con la vinculación de la víctima directa y la relación que tiene con el familiar. También podemos identificar no solamente el ofendido y que muchas veces se debate porque la Constitución señala aquellas personas morales que genera la parte ofendida, pero nosotros siempre generamos el tema de atención a las personas en el caso de vulnerabilidad y necesidad, ¿no? Aquellas personas que requieren este tema de apoyo. Este esquema obviamente ha generado una definición desde el Código Nacional y que también es importante analizar. Por lo que refiere también a este capítulo, también vemos que se reconoce el análisis de la Constitución o tratados internacionales referente a todos los derechos y prerrogativas que tienen que ver y reconocerse a las mismas personas en situación de víctimas, ¿no? En cada caso, siempre analizamos a partir de la persona que tengo, ¿no? Referente a los derechos del adulto mayor, si es mujer, referente a los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, y que esto también me lleva obviamente, a que se genere este análisis sobre este esquema de sus derechos, ya sea en el procedimiento, en el ámbito penal o del propio sistema de derechos humanos. También, si esta parte ya ustedes seguramente ya la tienen identificada, la propia Ley General de Víctimas ha generado también las definiciones en cuanto a víctima directa, indirecta o potencial, distinto al Código Nacional que habla de las víctimas y ofendidos, ¿no? Específicamente artículo cuarto, aquellas que resienten igual de forma directa, las indirectas, la que tiene relación en el ámbito familiar o parentesco con la indirecta, y las potenciales son las que se ponen en riesgo por circunstancias de la defensa de ambas víctimas, ¿no? Esta parte ha sido un tema también constante a partir del activismo, defensa de personas que generan
una actuación en defensa de los más vulnerables y que también podemos identificar. Todo esto se genera en un análisis de quién está en manos de la investigación. Claro, específicamente cuando se inicia esta carpeta, genera un primer momento, el inicio, los hechos que se están denunciando y que en ese momento se registra a partir de un número, el delito y reconocimiento de calidad. Y es muy importante, y aquí hago un paréntesis, es muy importante esta formalidad, porque a partir de que se reconoce una calidad de víctima, se tiene que generar unas formalidades en los registros, tanto el ámbito federal, si es un delito, y un registro nacional para acceder a todos los derechos que marca la Ley General de Víctimas. Y en el caso, por supuesto, que cuando hablamos de mujeres específicamente, generaría también un tema relacionado con dar atención especializada y diferenciada. ¿Cuáles son en el ámbito federal? Pues entre algunos delitos que podemos identificar, como yo les comentaba, siempre tenemos identificado cuando se cometen por personas, ciudades públicas federales en ejercicio de sus funciones, ¿no? O en el caso de instancias o dependencias federales relacionados con delincuencia organizada o previstos en leyes federales. De insistencia, perdón, de identificación, de incidencia, perdón, tiene que ver en cuanto a fraude, robo, homicidio, cohecho, uso de autoridad, delitos sexuales, lesiones, terrorismo, tráfico de personas, trata de personas. Y por supuesto, esto es lo que nos da en muchos de los casos un tema de atención. Dos factores interesantes que generan nuestra intervención en cada entidad federativa. Como ustedes saben, hay una sede delegacional de la Fiscalía General de la República, donde interviene a partir de la competencia en el ámbito de aplicación por materia, por persona, y que esto involucra que los hechos que se dan aquí en Querétaro son de primer contacto por la delegación, pero también hay unidades especializadas de la Fiscalía General de la República, ¿no? Encargadas en cuanto a la especialización y atención, y que en este caso si tenemos una incidencia relacionada con algún tema de especialidad, ¿no? Y que aquí trabajamos de forma conjunta a partir de la intervención del cual se hace el conocimiento para que intervenga la institución, y me refiero a la designación de un asesor jurídico, porque los hechos se llevan aquí en Querétaro, porque aquí se judicializa ante el Centro de Justicia relacionados a estos hechos, aunque la carpeta se lleve en la Ciudad de México y que esto involucra también un trabajo coordinado entre pares, y me refiero a Ciudad de México y Querétaro. Hasta aquí alguna pregunta antes de entrar a lo que involucraría los servicios de esta institución. Emma, Celina, Irene, aquí veo a quién más, Sandra y Yuriko. Hasta ahorita está todo muy, muy claro, doctor. Pues sí, Hay, nada más cuando al momento de detectar una víctima debemos tener mucho cuidado en todos los protocolos que uno debe de seguir. Emma, muchas gracias. Yo creo que es un tema que cuando hablamos de víctimas generaría una amplitud del análisis de las herramientas que tenemos, ¿no? Desde el derecho penal, ¿no? En ciencias auxiliares como es la criminología, victimología, la victimodogmática, los cambios que hemos tenido a partir del análisis no solamente de, el delito, sino vemos a la persona referente a este esquema de sus derechos en forma integral. ¿Qué pasa del otro lado? Y que ha sido un tema de especialización. La realidad que los retos cuando iniciamos hace algún par de años, cuando todo el mundo hablaba del derecho penal, pues tenía obviamente la vista en el tema del justiciable, ¿no? La mayor parte es en cuanto a la defensa del justiciable, en cuanto a la defensa eh, privada o pública, pero hoy se ha dado una gran apertura en una estrategia de defensa estratégica en cuanto a las víctimas, y me refiero porque puedes atender diferentes materias, no solamente la penal, la parte de derecho humano, la administrativa, ¿no? La que tiene que ver en cuanto a algunos mecanismos que generaría en cuanto a la estructura de órganos internos referente a alguna autoridad, ¿no? El tema de la compensación subsidiaria, de la reparación o indemnización también tiene que ver, y que muchas veces la analizamos de diferentes enfoques. La otra, que también ha sido un tema de maduración de las instancias de las cuales también ha crecido y tiene retos, por supuesto, no es lo mismo tener una Defensoría Pública Federal
que dependía del Consejo de la Judicatura, que ya cambió con la reforma, que tiene muchos años referente al ejercicio, o el propio Ministerio Público, que tiene más de 100 años referente a la figura, con el cambio que tuvo el asesor jurídico. Igual, de este lado hay una persona con una capacidad y un trabajo de especialización, pero también genera un tema de retos importantes en el tema de análisis de cada caso, ¿no? Y me refiero no solamente ver la estrategia por qué vías, tendría que ver la defensa, y más cuando hablamos de el ámbito diferenciado y especializado. Y me refiero, en el caso que ustedes están viendo el tema de mujeres, referente a delitos que tiene que ver con género, y me refiero al tema de mujeres, específicamente qué protocolos, qué atención, si es un tema de un delito sexual, distinto a un tema de trata de personas, si es un tema distinto a un tema de secuestro, o relacionado a un delito, ¿no? Relacionado con el patrimonio, fraude, o simple y sencillamente con los tipos penales que hoy tenemos en relación a este ejercicio relacionado con este esquema que tiene que ver con el tema de su imagen, protección de datos y el tema que tiene que ver también relacionado con la edad, ¿no? Entonces es muy importante visibilizarlo en ese sentido. ¿Quién más tiene algún comentario en particular? Por ahí, digo, no sé, creo que el tema a veces, yo soy como más tradicional de poder ver caras y poder intercambiar este esquema. ¿Alguien más quisiera tomar un punto de vista relacionado con lo que hemos comentado, aparte de la compañera, para conocer un poquito más, porque a veces, perdóname, mi estimado doctor, la verdad es que yo en esta parte de aprendizaje después de la pandemia, hoy es un tema de herramienta importante del acercamiento al conocimiento, pero muchas veces en el tema de ver y sentir el tema del intercambio, ¿no? Si estamos siendo buenos conductores en la recepción de esta parte del conocimiento o de los temas dados, a veces te quedas como en blanco, ¿no? Hola, Hortensia, ¿cómo estás? Estás conectada por ahí, ¿no? Una, una disculpa, vengo ahorita del trabajo, entonces No, una no te disculpa por preocupes. conectarme a esta hora, pero este, estamos aquí a la orden, escuchando y aprendiendo, porque pues, es muy importante el tema que estás comentando. Y bueno, como vengo caminando, por eso no prendía mi cámara, es un tema de seguridad, ya casi llego a casa y a la No, no, orden. con calma, llega con calma y ahorita te conectas. En el caso Muchas gracias. no a ti, en el caso de conocer desde la otra parte, estimado doctor, seguramente por el tema que tú manejas, la mayoría de aspectos de formación en el ámbito profesional, en su mayoría son litigantes, son servidores públicos, están en formación académica, para ir conociendo un poquito en lo que damos un poco más de lo que nos falta por compartir. Sí, sí, si quieres, y si es posible, una breve presentación de quiénes estamos. Algunos están en formación, otros no tienen una profesión jurídica per se, pero todos interesados en la parte de víctimas. Si quieres, Emma, contarle un poquito al maestro Buendía tu formación, Claro que sí. por favor. Gracias. Claro, bueno, pues, mi nombre es Emma Luna, radico acá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en el Ah, ok. norte del país, ajá, en el norte del país. Soy abogada, tengo una maestría en Derecho Familiar y actualmente estoy cursando el doctorado en Género y Derecho. Ujú. Trabajé hace mucho tiempo, como que 20 años como Ministerio Público. Posteriormente, mm, tengo bueno, me asignan un trabajo en el sistema DIF Tamaulipas, donde era, bueno, de cada día, ¿verdad? De estar Ah, viendo tipo de casos de violencia familiar, violencia de género. Y actualmente me encuentro en una notaría. Soy adscrita a una notaría, pero me encanta el tema de género, me encanta el derecho, entonces todo lo que sea para aprender y para dar el servicio de calidad y a estas personas, ¿verdad? Que en algún momento puedan llegar con nosotros, ya siendo funcionarios públicos o cualquier otro tipo de trabajo que podamos tener. gracias. Muchas gracias. Creo que tocaste esta parte del recorrido y sí tiene que ver mucho a las adecuaciones que vemos a partir de las perspectivas. Y me refiero mucho cuando hablas de la especialidad en género, ¿no?
y que tiene que ver con derecho familiar, en el ámbito de derecho civil, que tiene que ver con derecho penal y que muchas veces se relaciona en los aspectos que tienen que ver con violencia, con aspectos del ámbito sistema familiar, ¿no? De personas en Sí. situación de vulnerabilidad, y que en este caso, como es una área donde empezamos a especializarnos, generaría las herramientas que muchas veces podemos abrir este abanico y la estrategia que tiene que ver. La materia penal siempre ha sido un tema que es sumamente importante en estos tres ejes, ¿no? Justicia, verdad y reparación, que muchas de los abogados o abogadas buscan. Y la otra, que también tiene un tema importante a partir de las recomendaciones de la Comisión Nacional, involucra también abrir las puertas referente a esta reparación integral, ¿no? Restitución, rehabilitación, compensación, y que al final también ha generado también vías desde el ámbito sancionatorio o de sanción por el esquema del Estado, ¿no? Muchas gracias. Celina, rapidísimo para yo ir, porque creo que tenemos hasta las 8:30 o 9, me dijiste, doctor. Sí, buenas noches, doctor. Me presento, soy Selina Martínez, soy estudiante en la Universidad Univa de Zamora y me dio mucho interés de entrar aquí a esta certificación, ya que entre más me puedo especializar, de aquí a que me titule, pues mejor. Muchas gracias por su conocimiento. La verdad es que para mí es muy satisfactorio, lo que platicaba con el doctor. Cuando tenemos un análisis del mapa, me refiero a México, la problemática cuando hablamos de leyes nacionales, código nacional, bueno, están las reglas ahí, ¿no? Pero la percepción y problemática desde focalizadas de cantidad federativa se centra, ¿no? En esta política pública, política criminal, de los retos que tiene cantidad federativa a hablar de esquemas de cómo se está atendiendo los factores relacionados con la prevención, con los factores relacionados con la violencia o factores de riesgo que involucra, siempre estamos viendo consecuencias evidentemente en donde recaen personas. Pero muchas gracias. Sandra, ¿cómo estás? Perdóname, Sandra. Muchas gracias, Celina. Buenas noches. Una disculpa, venía en camino, por eso no prendía mi teléfono, por seguridad No, al no, manejar. no te Pero pongas ya en estoy paso, sí, instalada. sí entendemos. Muy rápido. Bueno, yo en este momento estudio el doctorado en Género y Derecho. Soy especialista en Derechos Humanos por la UNAM, abogada. Soy maestra en Derecho Electoral y Procesal Electoral y también maestra en Justicia Administrativa. Me he dedicado casi 25 años a la materia electoral. Fui la primera defensora de derechos político-electorales en el país, en Ciudad de México, nombrada por el Congreso, y actualmente soy la Contralora del Congreso de la Ciudad de México. Pero tengo mucho tiempo dedicándome a la defensa de derechos, particularmente los político-electorales, y en ese tenor, pues hay una vinculación muy específica en la violencia política en contra de las mujeres. De hecho, es esa violencia la que ha puesto en el mapa y le ha hecho resonar los sentidos a los legisladores y las legisladoras para que desde el 2020 pues se tenga como delito el tema de la violencia política en razón de género. Y creo que eso ha hecho avanzar en otras materias también el tema de visibilizar a las víctimas. Sandra, pues tocaste un punto que está ahí, yo recuerdo en estas adecuaciones y viene una reforma otra vez electoral. La realidad es que siempre en cada proceso, independientemente de los retos que tiene, cuando hablamos de una violencia de género o de violencia política de género, tiene que ver a muchos instrumentos que se pueden utilizar, ¿no? Muchas veces o muy pocas veces llegan con nosotros, ¿no? Sabemos que sí hay a partir de una denuncia que tiene que ver también de lo que genera la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? En su momento, a partir de las etapas del proceso, jornada, pero también desde el tema de campaña. Entonces, yo creo que también son temas que empiezan a especializarse y conocer desde el otro lado. Claro, y creo que estamos con retos muy interesantes a partir de las certificaciones o especializaciones que involucra a veces a entender desde la óptica del caso en particular y ver las diferentes aristas jurídicas por donde voy a analizar o le voy a entrar, ¿no? En el caso de tu servidor, y que me queda claro que las aportaciones que ustedes hacen, tiene que ver mucho en este sistema que tiene hoy el Estado para garantizar a las víctimas en una ley general que hoy ya se conoce más, pero anteriormente pues era muy desconocida y que además para muchos es una herramienta más para las víctimas
para obviamente ejercer sus derechos y materializarlos, ¿no? Te agradezco enormemente y bueno, pues te agradezco muchos retos interesantes ya ahí con un intercambio entre colegas de todas y cada, Emma, Celina, de lo que se va a venir. Pero bueno, bueno, por ahí, gracias, Sandra. Y Irene, Hortensia y Sergio, quien quiera compartir para no complicarnos tanto en tiempos, Yuri, Yakiri Rubio, alguien que quiera compartir, también creo que van en tránsito, ¿no? Bueno, ahorita lo dejamos este espacio. Quisiera retomar entonces para no dejar en este esquema de lo que venimos planteando, que ustedes seguramente a partir de lo que me han comentado ya lo han identificado. eh, ¿Qué pasa actualmente? Bueno, a partir de la que tuvimos de 2008, 2013 y bueno, también lo que generó las adecuaciones a esta parte de historia de activismo para que se genera una ley general de víctimas. Hoy tenemos una ley general de víctimas que ha tenido reformas específicamente con las adecuaciones que ha tenido la Constitución, ¿no? Esto ha involucrado estos cambios relacionados con aspecto de feminicidio, la perspectiva de género, la parte de esta parte diferenciada, adultos mayores o afrodescendientes, el esquema relacionado también con identificar qué instituciones en el tema de atención y colaboración genera un trabajo con otras instancias, ¿no? Comúnmente estamos involucrados con la Fiscalía de la República, con la Comisión Nacional, pero también tenemos una vinculación con Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niñas, Adolescentes, del adulto mayor, aspectos que tienen que ver con instancias garantes en derechos humanos de no discriminación, relacionado con migración, eso es también otro tema muy importante, relacionados también con el ámbito del artículo segundo constitucional, cuando hay una víctima de alguna comunidad indígena y que muchas veces en este esquema de vulnerabilidad o que involucra el hecho que nosotros tenemos que ser bastante sensibles desde una perspectiva de trato digno, pues generamos una vinculación con los tres niveles de gobierno. Estamos en muchos lados y que a veces nos desconocen. No sabemos quiénes son, nos confunden como institución garante de derechos humanos, ¿no? Como la Comisión Nacional, o a veces nos confunde que si dependemos de la Fiscalía de la República, entonces, la Comisión Ejecutiva tiene un antecedente que pertenece al Ejecutivo, tiene una autonomía obviamente técnica y por supuesto se le genera un presupuesto anual y esto tiene que ver con el sistema para apoyar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas en el caso de delitos federales y violaciones a derechos humanos, ¿no? ¿Qué amplitud tiene? Por supuesto, la propia ley genera a partir de el ámbito de la competencia, cuáles las obligaciones que involucra por parte del Estado, aparte de garantizar, aparte de los principios, conceptos, cuáles son las medidas de ayuda inmediata, ¿no? En caso de los derechos que tiene que ver la víctima con ayuda inmediata, asistencia y atención, el acceso a la justicia. Claro, aquí quiero compartirles que el mayor número de trabajo que tenemos es relacionada con el acompañamiento, asesoría y defensa en relación a los delitos federales, cuando estamos hablando de la Fiscalía General de la República por el mayor número de conductas delictivas, también tiene que ver a el trabajo a partir de una resolución con el derecho a la verdad, en el caso de desaparición de personas, el derecho a las víctimas en el proceso penal es bastante amplio, ¿no? Y no solamente desde la carpeta de investigación, a partir del procedimiento, en cualquier etapa del proceso, y esto involucra también el caso de los recursos o el tema de impugnación, recursos y amparo, indirecto o directo, ¿no? Y la parte de la reparación, que marca el artículo primero, que tiene que ver la Ley General de Víctimas, una reparación integral, en el caso, obviamente, de restitución, rehabilitación, compensación, y obviamente este esquema que abre esta análisis en lo particular, no solamente individual o colectivo. También vemos que hay una parte donde a veces se confunde, ¿no? El caso de los derechos a partir de un registro federal de víctimas. Cualquier hecho que se reconozca por parte de la autoridad, y me refiero, hay una diferencia entre la autoridad federal y la estatal, que tiene mayor incidencia, debe haber un registro formal. El registro formal, en el caso de nosotros, lo llevamos a partir de que nos hace del conocimiento el fiscal federal, el juez de distrito o la Comisión Nacional de Derechos Humanos o algún organismo internacional de derechos humanos
donde se reconoce a la persona como víctima, víctima directa, indirecta o potencial. Existe un registro administrativo que le da formalidad para que entre a un registro nacional y a partir de ahí se genere el acceso a todos los apoyos, obviamente referente al tema de reparación que otorga la parte institucional. Claro, hay un tema de análisis y dictamen que se genera a través de área especializada, ¿no? Pero la calidad de víctima se obtiene a través de la acreditación del daño menoscabo que se ha sufrido y que además las autoridades, conforme al artículo 110, señalan que puede ser el juez de distrito, el juez federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público Federal, un organismo internacional de protección de derechos humanos, autoridad responsable de la evaluación o algún organismo de protección de derechos humanos que así lo reconozca, ¿no? Específicamente. ¿Qué diferencias hay importantes? Porque a veces se confunde. Si ustedes se dan cuenta, existe una comisión nacional y existen comisiones estatales en cada entidad federativa. Hay una creación a partir de la propuesta que se hace desde el contexto de la propia Constitución o desde el contexto normativo. Muchas veces son propuestos a través del Congreso referente a un periodo, pero llevan el mismo sistema. Nada más que la diferencia genera que en el ámbito de su competencia es porque es un delito contemplado en un código penal, en el caso de Michoacán, código penal de Tamaulipas o de la Ciudad de México, y que de ahí también depende mucho la estructura y no solamente de la parte de su normativa, me refiero a su parte ley o estatuto o reglamento, cómo está integrado, ¿no? De quién dependen. Hay aspectos o figuras que tienen obviamente una estructura que depende obviamente de la Secretaría de Gobierno, otros dependen de dependencias del Ejecutivo, otras dependen, y es un poco observado, relacionado, que dependan de fiscalías, pero todavía hay algunos referente a algunos hechos en cuanto a conductas delictivas, pero la mayoría ya tiene esta parte de autonomía, recurso para atender en este tema de acompañamiento integral en favor de las víctimas, ¿no? Entonces, pero sí es importante que este acceso, porque a veces el hecho de generar esta apertura en situación de víctima, sí tiene que ser acreditada formalmente por y reconocida, más bien reconocida por una autoridad desde el ámbito del artículo 100 desde la Ley General de Víctimas. ¿Qué requisitos se requieren o qué requiero para un registro formal? Obviamente este formato único, si ustedes se meten a la página de la SEAP, viene obviamente varios formatos, formato único de declaración, que es un debido llenado, lo puede llenar la propia víctima, la autoridad que lo está atendiendo, hizo una descripción de los hechos, datos particulares y obviamente identificamos el análisis sobre el hecho del cual se genera en un primer contacto la persona de la cual obviamente requiere un registro, ¿no? Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP o documento donde determine la calidad, que esta es la parte que yo les comentaba, ¿no? Es un tema muy importante relacionado con agotar cada uno de estos requisitos, y me refiero más a este último, para que se genere el registro nacional por parte de la Comisión Ejecutiva. Hay otro reto también muy importante y que también se observa. Las comisiones estatales de atención a víctimas, ellos llevan su registro estatal, ¿no? Hay un registro por incidencia reconocida, obviamente registrada, a partir de que hace el conocimiento la Fiscalía del Estado, pero también las comisiones estatales, a través de sus resoluciones, y me refiero de las recomendaciones, emiten y en ese momento reconocen víctimas, directa e indirecta o potencial, y también se remite a las comisiones estatales para que hagan su registro. Estas tienen una obligación por ley a transmitir la información a la comisión ejecutiva para que se registre o se haga el registro nacional. Y esto formaliza, obviamente, el hecho del reconocimiento y acceso a los derechos que marca la Ley General de Víctimas. Otro aspecto importante en esta parte de requisitos también involucra, y hablo de la institución de la SEAP, que también tiene que ver con las comisiones estatales. A partir de este esquema del registro, también tenemos un tema de atención. Primer contacto, como yo les comentaba, cuando llega una persona, primera vez, comúnmente escuchamos cuál fue la circunstancia, el hecho de la cual es afectada. Jurídicamente ya hacemos el análisis, si es competencia de nosotros, si es un delito federal, si es una violación a un derecho humano por alguna autoridad federal, una dependencia federal. En el caso que no lo fuera, generamos
un tema siempre, siempre de vinculación o canalización, explicándole a la persona cuáles son las instancias garantes a nivel estatal y le explicamos paso a paso qué va, obviamente, qué va a generar esta vinculación para que lo atiendan de primera vez, ¿no? El tema de atención psicológica, muchas veces estamos identificando en cada caso y a veces se requiere primero tener un tema de contención, de plática, que se sienta obviamente entendido y que se tenga una escucha activa en el sentido de poder tener nosotros y ponernos en el lugar de la víctima antes de que pase el tema jurídico y de trabajo social. Claro, el trabajo social tiene que ver en cuanto un esquema de análisis sobre su situación, vulnerabilidad o el esquema que tiene que ver abrir esta posibilidad de algunas ayudas inmediatas o de apoyos o canalización a programas, ¿no? Servicios, por supuesto, en el ámbito médico público, que son importantes, referente al hecho del cual es afectado y que se ve reflejado en su parte física, salud. Por supuesto, tenemos y por ley nos apoyamos del servicio de salud público estatal o federal, INSTE-IMSS. Existe también un contexto para atender esta parte de vulnerabilidad y evidentemente la necesidad, atención a una ayuda alimentaria, alojamiento en un trabajo de estudio, de trabajo social, que tiene que ser valorado de forma temporal para transitar este aspecto del hecho victimizante. Y también tiene que ver el esquema de medidas de traslado cuando se requiere por parte de una autoridad el tema de la transportación y gastos funerarios referente al deceso cuando hay un delito federal. Estos temas obviamente se generan y se evalúan dependiendo obviamente del caso en particular, de la víctima directa o indirecta o referente al núcleo familiar. Como yo les comentaba, específicamente existe un primer contacto que tiene que ver que la Comisión Ejecutiva en esta parte estructural tiene en cada entidad federativa centros de atención integral, que es el primer contacto con las personas, la ciudadanía, que soliciten una atención y no solamente una orientación, un tema relacionado con el hecho, y me refiero porque a veces no son conocedoras en este esquema de la propia ley, pero generamos en una amplitud esta parte de análisis y obviamente orientación jurídica. Y por supuesto que analizamos cuando no es nuestra materia, en el caso no atendemos cuestiones laborales o cuestiones familiares o relacionadas con algún hecho de otra instancia garante, con la canalización debida, ¿no? Y esto permite identificar y evaluar para atender las necesidades en caso concreto y brindarlo desde un tema de atención integral. Me refiero cuáles son. Obviamente, el tema del trabajo psicosocial, el tema médico y el tema jurídico. Importante. Estos son, por supuesto, temas importantísimos que de primer momento trabajamos de forma colegiada. Si el ámbito jurídico, la abogada, a partir del hecho, por el impacto de la víctima, por el delito, antes de pasar un tema jurídico y conocer las consecuencias, le dice a la psicóloga que primero pase para que tenga un poco de contención, tenga confianza, o está pasando por un hecho psicótico o que le está afectando referente a un ámbito de persecución, se trabaja obviamente adecuando el tema de la problemática, ¿no? Si se requiere un tema médico, pues, obviamente se detecta para pedir la atención y canalizarla, y de igual forma con el ámbito del trabajador social a partir de este esquema, no solamente el estudio, sino el tema del vínculo, apoyo al núcleo familiar. Obviamente tenemos factores también donde atendemos que en muchos de los casos tenemos víctimas por desplazamiento interno, que hay que apoyar obviamente en el sentido de generar los servicios de que se instale, por supuesto, en un lugar que le permita con su familia referente a este primer inicio para apoyarlos a un tema de medidas de ayuda, de alimentación, de alojamiento, que los pequeños entren a las escuelas a través de el sistema educativo, el tema de salud, apoyarlos referente a un tema de trabajo, en el caso que requieran, y que esto nos abre el propio sistema a partir de las dependencias y por ley el solicitar no solamente a partir de que se reconoce a la víctima y obviamente el tema de atención, las dependencias federales, estatales, municipales que nos puedan apoyar. Finalmente, este esquema está de lo que hemos platicado o tiene que ver a un contexto del Registro Nacional que abre estos derechos a las víctimas para ser apoyado a partir de recursos de ayuda
asistencia o reparación integral. Y creo que la parte también importante, y me refiero, no es que no sean importantes las otras áreas, pero la parte que le da la forma jurídica para la garantía es la asesoría jurídica, ¿no? ¿Qué pasa con el asesor jurídico? Hoy el asesor jurídico es una persona con cédula profesional, obviamente con un registro, como ustedes saben, evidentemente tiene una formalidad en sus registros relacionados con el tema de identificación ante el juez, ante el ministerio público, para acreditar y ser parte en el procedimiento a través de la carpeta, la causa penal, toca, o en el caso del el tema del registro, en el caso de ejecución de la sentencia, y que en este caso se abre a un contexto especializado. Cada caso a veces nos lleva a entender y a ajustar los temas razonables de por dónde y ver con las autoridades este esquema especializado y en particular para poder llevar a cabo una defensa adecuada y de acompañamiento entre otros muchos derechos que lo marca obviamente la Ley General de Víctimas y de el Código Nacional, pues por supuesto la parte obligada de que se hagan efectivos todos sus derechos dentro del procedimiento, que se garantice por supuesto este derecho a la protección en el caso de riesgo, ¿no? El caso de la verdad, justicia y reparación, siempre este es un esquema sumamente trascendente, a brindar la información, explicarles, ponernos en su lugar de forma accesible, que conozcan cada etapa, qué va a pasar en cada etapa, qué derechos tienen, cuáles son los tiempos, cuáles son la parte también de corresponsabilidades del cual tienen que asistir, el tema de los actos que tienen que ver acudir en el caso del procedimiento cuando son requeridos por la autoridad ministerial, aportar los datos de prueba, generarlo y a preparación conjunta para la etapa intermedia o juicio. Y algo importante en el tema de inicio, aportar todos los datos necesarios, circunstancias, tiempo, modo, lugar, cuando se presenta una denuncia querella, referente a una imputación directa de la persona justiciable o mayores elementos para identificar a el justiciable. También existe una representación y como consecuencia de esta representación, la obligación que tiene que haber el asesor jurídico y agotar las instancias en beneficio y siempre platicarlo con la víctima, ¿no? Informar en este esquema las salidas alternas, el poder resolver a través de un acuerdo reparatorio que se genera a partir de un procedimiento abreviado o la parte que nos obliga a generar la preparación de un juicio. Y finalmente, en el caso de que esté en riesgo la víctima, tenga obviamente, identifiquemos no solamente a su persona, familia, el generar las acciones necesarias de los mecanismos de protección que tengamos que soltarle al juez o evidentemente medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional y que esto involucra obviamente un trabajo cuidado por parte del asesor para adelantarse y no poner en riesgo a la víctima. Finalmente, como ustedes saben, hablar del procedimiento implica una preparación, un conocimiento ya del ámbito penal en la etapa inicial, a partir de lo que genera el 211 del Código Nacional, y que esto es la integración de la carpeta de investigación con y sin detenido. Obviamente, una vez que es judicializada y se genera, obviamente, la formal detención, el hecho de la vinculación y cautelar, obviamente, el acompañamiento y trabajo con el fiscal en la investigación complementaria para obviamente trabajar ya sobre los medios de prueba en esta parte intermedia a partir de el descubrimiento y trabajo en la preparación del juicio importante que muchas veces generamos un análisis previo antes de llegar a un juicio por si hay esa posibilidad y obviamente se da estos esquemas de una reparación previa buscando las figuras en satisfacción de la víctima, ¿no? También las vías que conocemos, por supuesto, la de derechos humanos que ustedes han tocado, los conocemos como los ombudsperson, contemplados en el 102 apartado B, Comisión Nacional, que es lo que nos corresponde, acudir, canalizar en el tema del acompañamiento, aportar todos los elementos para que al momento que la visitaduría o la visitadora genere este tema de investigación se concrete con una resolución a partir de que se acredite que existe una responsabilidad y que se generen los puntos resolutivos de la recomendación a la instancia, autoridad o superior jerárquico, y también generar esta parte de acompañamiento. Estas dos vías son importantes. Hoy
tenemos mecanismos no solamente a través de comunicación electrónica o a través de la propia seguimiento del registro, que puede ser a distancia. A veces no se requiere ir a la Ciudad de México, Michoacán o San Luis Potosí, donde hay instancias de la Comisión Nacional, pues es importante. Finalmente, ¿qué impulsamos? Es un tema que se ha generado finalmente de impulsar un sistema nacional a víctimas, donde genera una obligación por parte de la Comisión Ejecutiva para generar, obviamente, aspectos de políticas, trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno, las comisiones de derechos humanos, que esto involucre a darle la importancia al sistema de atención a víctimas y contribuya, obviamente, en el trabajo conjunto, donde intervengan no solamente instancias públicas, privadas, academia, a proponer, hacer propuestas, políticas públicas que generen un contexto de progresividad en los derechos a partir de las normas que tengan que adecuarse, políticas que generen un trabajo en el caso preventivo, pero esto dependerá también mucho del trabajo de las intervenciones de otras dependencias, como son el tema de los sistemas de procuración, de seguridad pública, y que esto involucra la intervención, ¿no? Entre menos afectaciones se tenga de las personas víctimas, evidentemente evitaremos el tema de menor comisión de conductas delictivas. Finalmente, esta parte que me compete es un material que yo te mandaré, si me permites, doctor. Te lo integro para que puedas integrar una serie de documentos. Es un documento institucional donde vienen las adecuaciones de la creación de 2011 a 2020. Y si se dan cuenta, tenemos representación en cada entidad federativa. Nosotros estamos en Querétaro, sus órdenes, y tenemos un tema de atención. Es un estado con 18 municipios, se concentra el mayor número de atención en la parte de la capital y zona conurbada, que es Querétaro, El Marqués y Corregidora, que es el mayor número de participación por incidencia delictiva. No quiero decir que la Sierra no lo tenga, o como el caso de Amialco, que es un municipio con comunidades indígenas muy vulnerables. Finalmente, este esquema nos permite tener una comunicación con los tres niveles de gobierno. Existe una excelente comunicación, un trabajo que nos obliga a generar una visibilización de los derechos que tienen las víctimas, el tema de atención, trato digno, pero también abrimos este esquema de comunicación porque en cada caso, cuando hablamos de un hecho que se da de hacer el conocimiento, donde hay un niño o niña no acompañado, en el caso de migración, cuando hay un adulto mayor, que también tenemos ciertos focos o puntos donde hay mayor incidencia en adultos mayores, hombres o mujeres, por delitos federales. Cuando hablamos de comunidades indígenas, cuando hablamos de aspectos de mujeres que tienen mayor incidencia, y en el ámbito, más bien del ámbito estatal, obviamente tiene una mayor incidencia por los delitos contemplados en los códigos penales. Y también les comparto que el mayor número de víctimas indirectas pues, son mujeres las que atendemos, ¿no? El mayor número de atención son mujeres. Finalmente lo dejo abierto con ir cerrando este esquema que habíamos comentado. Estoy a sus órdenes aquí en Querétaro, evidentemente con un gran compromiso de seguir construyendo desde la academia, mi responsabilidad como servidor público que involucra este esquema de la defensa y que también ha tenido una serie de adecuaciones y cambios que tenemos que estar pendientes desde las reformas constitucionales y que esto involucra el procedimiento penal federal y que también estamos abiertos a poder contribuir a apoyar en el caso de algunas orientaciones que ustedes requieran de nuestra materia. Pues atendiendo a los tiempos que me habías comentado, mi estimado doctor, lo dejo abierto para cerrar con algunos planteamientos o preguntas que tengan nuestras compañeras o compañeros. Muchísimas gracias, gracias Alberto. Antes que nada, felicitarte porque realmente eres un gran conocedor de la materia. Has tenido la oportunidad de visualizarlo desde el punto de vista de servidor público, desde la visión de los derechos humanos, en la parte de la academia, y creo que esto fortalece mucho porque es un tema muy sensible, un tema que reviste de una gran vocación de servicio y sobre todo para no generar la revictimización que es un tema en el cual pues se debe poner mucho énfasis, ¿no? Imagínate una persona, y más tratándose en el caso particular de la atención a mujeres víctimas de violencia de género, el perfil del servidor público que los debe de atender, las autoridades que deben de apoyar para el debido seguimiento legal, psicológico, de trabajo social, como tú lo comentabas, es una labor muy loable, muy bonita, bueno, antes que nada te felicito y te agradezco que nos hayas acompañado. Abrimos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere formular de manera directa, por favor, adelante. Si quisieran abrir su micrófono, con mucho gusto les escuchamos.
Bueno, en lo que se animan ahorita las compañeras, quiero compartirte, y lo tocaste bien, creo que los retos del esquema de la vocación está muy identificado, ¿no? Y no solamente por la formación especializada. Tenemos que estar adecuándonos a una necesidad en particular. Y cuando hablamos de perspectivas o cuando hablamos de este esquema de diferenciado, especializada, pues tú sabes que hay que atender en un tema de un marco general, pero sí en particular, y que a veces tiene que ver con este esquema de mujeres, ¿no? Diversidad sexual, que a veces hasta en la comunicación involucraría un contexto de escucha, como tú dices, no criminalizar, no atender un principio de buena fe, no revictimizar, y que a veces traemos una dinámica tan compleja en las instituciones por la carga de trabajo, por la incidencia, y que es lo que más adolece, ¿no? El tema del trato no digno de esa diferencia. Oiga, es que llega un adulto mayor a señalar que pues obviamente estuvo parado, nadie lo atendió, le dijeron que no era la instancia, y al parecer en ese sentido tampoco nos adecuamos a ponernos del otro lado de la persona, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho a entender también algunos aspectos de protocolos de actuación en atención a este esquema, a principios que tienen que ver desde el ámbito constitucional, al tema de derechos, en el caso que tiene que ver mucho el contexto en lo particular cuando se habla no solamente de la problemática del análisis, sino también del análisis de contextos, la parte que tiene que ver ya con criterios que se han generado por parte del Poder Judicial a partir de mecanismos o manuales de atención. Entonces, siempre hay una apertura de poder irse actualizando, ir identificando no solamente en el documento, me refiero a carpeta de investigación o ante el juez o ante la instancia, el significado que tiene este esquema de atenderlo en un esquema de la propia defensa en el tema particular, no solamente de tratados o las resoluciones de la Corte Interamericana o algún caso en particular que lleva una defensa, o buscar los elementos, y que aquí el reto a veces en el caso de nosotros sí tiene que ser más amplio, porque a veces llegas con el tema del ministerio público y a veces se queda meramente con el tema del Código Penal y el Código Nacional sin abrir la apertura a visibilizar otros derechos en el tema de tratados internacionales o análisis del ámbito del primero constitucional, ¿no? Adecuado a este esquema. Y claro, el tema que también cambiamos a veces esta parte de la camiseta es que a veces no es lo mismo estar en la propiedad de derechos niñas, niñas, adolescentes con la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? El tema, identificar también la problemática que cada vez sube del justiciable adolescente en conflicto con la ley penal, que también hay víctimas de este lado, o delitos graves relacionados con un tema de atención ya especializada y que tiene que ver con la identidad reservada, el cuidado, ¿no? Respecto a un grupo delictivo, o el hecho de que a veces nosotros no contamos y como institución tenemos que ayudarnos de otras instituciones como son secretarías de la mujer, secretarías de las cuales depende una estructura en el tema de protección, el cuidado y sigilo, y que tenemos que ser muy cuidados porque además hay un trabajo, porque esas dependencias llevan un tema de acompañamiento jurídico, pero no son parte del procedimiento, ¿no? Y no hay reconocimiento ya con responsabilidad dentro de la causa penal o la carpeta de investigación, pero tenemos que trabajar coordinadamente, y aquí no hay colores, aquí no hay un tema de entre el municipio y el Estado, porque al final está en manos la vida de alguien que puede estar en peligro, y por titubear en un esquema de una falta de coordinación podemos poner en riesgo. Pero bueno, ya me adelanté un poquito, pero quedo a sus órdenes si no hay otra pregunta. Ah, claro, claro. ¿Alguna pregunta? Si quiere alguien habilitar su micrófono. Eh, yo creo que también, digo, a reserva de ir cerrando el tema, esta vinculación con los derechos humanos en cuanto a las particularidades es bien interesante, porque hablar de víctimas y hablar concretamente de género, hablar concretamente de mujeres, nos invitaría a reflexionar, bueno, ¿y qué tal que es una mujer migrante? ¿Tiene la condición de migrante? ¿O tiene alguna discapacidad? O el tema de edad, ¿no? Por ejemplo. Son circunstancias que particularizan tanto el trato digno, que se dice muy fácil, pero hablar de dignidad humana es un tema muy,
muy profundo, pero por lo menos el trato que se merece una mujer que ha sido víctima de algún tipo de agresión, creo que esta vinculación con los derechos humanos, con los instrumentos internacionales, y tener esta posibilidad de trabajar en conjunto y algo bueno, para los que estamos del otro lado, es bueno escuchar que sí existe esta labor de coordinación entre servidores públicos, tratándose de temas tan delicados, ¿no? Como es la vida o la libertad o la dignidad de las personas. Entonces, creo que nos deja tranquilos como ciudadanos que está trabajando de manera adecuada en este tipo de instituciones. No sé, Celina, Sandra, Hortensia, Yakiri, Irene, Emma, alguna pregunta, algún comentario para cerrar nuestra sesión. Verdaderamente, yo quiero que aprovechen la experiencia del maestro Buendía, porque como lo comentaba, lleva muchos años en esta materia y es un perito realmente en el tema de victimología, en el tema de atención a víctimas, insisto, por su formación, no tanto especializada académica, sino la labor que ha desempeñado en el servicio público, en la academia, y bueno, finalmente con esta sensibilización, ¿no? Entonces, para ir cerrando, no sé si alguien quiera, Irene, Yakiri, Sandra, Celina, adelante, tienen el uso de la voz unos minutos previo a cerrar. ¿Quién se anima? Pues mira, aprovechando porque hay mucha seriedad, esta parte de de interseccionalidad que hablabas hace rato genera también la adecuación de la actualización. Cuando hablamos de personas con discapacidad, también tiene una esfera adecuada del vocabulario, ¿no? No estás hablando de una persona que tenga obviamente una diversa forma de atender, ¿no? Desde la neurodivergencia desde el tema distinto a que sus propias voces se vean reflejadas entre su abogado, ¿no? Y esto involucra también involucrarte en este esquema real de la problemática que esto llega a tener. No solamente el tema de movilidad, el tema de comunicación, el tema de tratar con la familia y también tener la apertura. Entonces, cada caso, cuando tú hablas de si es una mujer, si tiene problemas de discapacidad, si es indígena, pues nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Y los retos es que se dicen todos y cada uno de ellos de forma diferenciada, pero también en un tema de ponderación de sus derechos por parte de la autoridad. Yo creo que en el caso de los jueces existe un tema muy garantizado. El reto es la parte con las fiscalías, ¿no? Que a veces es un trato generalizado y que hay mucho que contribuir. También entiendo que hay una carga impresionante, como todo tema de servicio público, pero pues estamos avanzando, ¿no? Y a veces hasta el tema de cómo se dirigen, a veces pareciera que falta un tema de tacto referente a no conocer un vocabulario que tiene que ver también con criterios de ajustes razonables, son adecuaciones a partir del tema del procedimiento, la participación y escucha, el tema técnico especializado. Entonces, hay mucho que hacer, por eso te da una amplitud de que somos un poco todólogos en un sistema cuando cada caso en particular te genera un reto en la defensa de las víctimas. Cuando hablas de migración, entender el tema de la unidad familiar, el tema del cuidado más allá del retorno asistido, de ser escuchado, aunque evidentemente un tema humanitario no es un tema de criminalizar a la migración, independientemente de la figura que a veces es incómoda que haga el Instituto Nacional de Migración referente al tema de su obligación y la otra de quienes intervienen, porque también hay varias autoridades que en un momento determinado interviene a partir del riesgo, de la seguridad, del aseguramiento, también de conductas delictivas que puedes identificar, también entre víctimas, entre ellas víctimas, otro que sale como victimario y generarle esta parte de acompañamiento de apertura. Pero bueno, yo me comprometo, y mi estimado doctor, con el aprecio de siempre, son temas que son bastante amplios. Dejo por ahí mis datos para que en algún momento si alguien quisiera contactarnos y me pongo a las órdenes, estos son los datos y de igual forma hay mucho material que también si platicamos con cada uno de ustedes en el tema de Tamaulipas, Michoacán, ha tenido una serie de adecuaciones en lo local, ¿no? O lo que comentaba también la maestra Sandra relacionado con el tema electoral, también tiene un contexto muy interesante a partir de todas las reformas, pero también muy poco utilizado a partir de la Ley General de Víctimas
pues a veces no nos tocan tanto como un tema de institución garante, que a veces se van por otras vías a través de mecanismos de medios de impugnación ante los tribunales o institutos, que muy pocas veces y solamente ven las fiscalías especializadas electorales cuando hay un proceso, pero hay mucho más allá que ver, ¿no? Pero bueno, son criterios que se van formando en un criterio orientador, en un tema de defensa y un tema también, evidentemente, del ámbito de la estrategia cuando existe esta persona afectada que tenga que recurrir ante las instancias competentes. Pero bueno, yo lo dejaría ahí y ya nada más agradecerles porque pues obviamente el tiempo, el traslado, la noche, es un gusto conocerlos, digo, había por ahí unos compañeros, ya se cortaron, pero va a ser más grato el poder, mi estimado doctor, por esta invitación y no solamente el agradecimiento de poder compartir unos minutos, porque el tema de compartir siempre engrandece en el sentido de poder contribuir en una generación responsable de abogadas y abogados que nos toca un reto sumamente importante en este momento para nuestro país, ¿no? Desde la objetividad y desde el respeto a las profesionales que aquí nos acompañan, pues quedo abierto en algún momento el contribuir con un poquito más en un tiempo ya que tengamos oportunidad, ¿no? Creo que hay una participación, Hortensia. Creo que ibas a comentar algo. Adelante. Allá. Quiero agradecer al licenciado Albert todo lo que está compartiendo. Yo estoy en tema de aprendizaje. Mi área es el área de filosofía y trabajamos con varios grupos. Digamos, ayudamos en varias comunidades, tanto en Querétaro como en Amealco, y en Huimilpan. Es un tema de labor social. Hemos escuchado varios de estos temas y claro que sí, yo en lo personal, cuando tengamos algún tema, en este caso, sobre todo por la parte de migración, pues nos vamos a acercar ahí con ustedes para pues ya más personal tocarlo. Pero sí, de antemano, gracias. No pregunto mucho, yo estoy ahorita como una esponja, pues aprendiendo y escuchando para poder apoyar sobre todo a estos grupos que pues de alguna manera es parte de nuestra labor, hacer ese tipo de actividades. Muchas gracias, claro. Va a ser un gusto. Pues bueno, mi estimado doctor, Muchas vale, gracias. Sí, muchas muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros. Creo que nos vamos con un grato sabor de boca que tengamos servidores públicos comprometidos en esta área de víctimas. Gracias por compartir tu experiencia, por darles la libertad de buscarte para algún tema especializado en la materia. Y también quiero agradecer a las integrantes de esta certificación, porque son mujeres comprometidas que con esta sensibilidad. Estoy seguro que en la trinchera donde se encuentren, ya sea en la academia, el servicio público, la labor de defensa de derechos humanos, etcétera, van a tener ya elementos suficientes para poder analizar de manera profunda un tema tan delicado como es la atención a víctimas y más aún con el sesgo de la violación de derechos humanos hacia las mujeres. Pues muchísimas gracias, que no sea la última vez que podamos platicar contigo, Alberto. Y a todos y a todas, muchas gracias por habernos acompañado. Un fuerte gracias. abrazo. Excelente noche, Gracias, Buenas éxito. noches. a todos. Muchas Buenas gracias. Gracias. noches. Buenas noches. Gracias.